Al salir de la prisión tras 5 años, Antonio decidió visitar la tumba de su difunta novia. Pero, al inclinarse sobre la lápida, se quedó pálido al ver lo que encontró. La lluvia fina caía sobre el suelo lodoso mientras Antonio caminaba lentamente por el cementerio. El aire frío llevaba el olor a tierra mojada y hojas húmedas, pero él apenas lo percibía. Sus pasos eran guiados por una mezcla de dolor y resignación. Después de 5 años encarcelado, esta era su primera oportunidad de enfrentar lo que quedaba de Leticia: una tumba, una lápida y el peso insoportable de la culpa que llevaba desde aquella noche fatídica. Al encontrar la sepultura marcada con el nombre que él conocía tan bien, un escalofrío recorrió su cuerpo. La lápida era simple, con letras grabadas en mármol blanco que parecían desafiar el tiempo. Antonio se arrodilló, dejando que sus manos tocaran la piedra fría. Sus ojos recorrieron los detalles de la inscripción, pero de repente se congeló. Algo no tenía sentido. Las fechas no coincidían. Indicaban que Leticia habría muerto antes del accidente. Pasó los dedos por las inscripciones, como si el toque pudiera corregir el error evidente. La inquietud comenzó a crecer, asfixiando el duelo que esperaba sentir allí. Antonio se levantó rápidamente, mirando alrededor como si buscara respuestas en el silencio del cementerio. Caminó hacia la pequeña guarida donde solía estar el cuidador. Al llegar encontró a un señor de edad avanzada, encorvado sobre una vieja mesa, distraído con una radio de pilas. «Disculpe, señor», dijo Antonio, intentando controlar la ansiedad en su voz. «Necesito una información. ¿Hace cuánto tiempo está aquí esta lápida?» El hombre levantó los ojos cansados, evaluando a Antonio por un instante antes de responder. «¿Cuál lápida?», preguntó con desinterés. «La de Leticia Pérez. Yo supe que ella fue enterrada aquí». La voz de Antonio falló al final de la frase. El cuidador frunció el ceño y se acarició la barbilla antes de responder. «No hay ninguna Leticia Pérez enterrada aquí. Estoy seguro de eso». Antonio parpadeó, aturdido. «Eso no puede estar bien. Vi la lápida con su nombre. Está justo ahí». Apuntó al lugar donde acababa de estar. El anciano negó con la cabeza. «Déjeme verificar». Removió un grueso cuaderno de registros amarilleados por el tiempo. Pasaron unos minutos, pero el hombre finalmente confirmó: «No hay ninguna Leticia Pérez en este cementerio. Nunca la ha habido». La afirmación cayó sobre Antonio como un golpe. Intentó argumentar, describiendo la lápida que acababa de visitar, pero el cuidador se mantuvo firme. Antonio sintió el desespero apretar su pecho. Si Leticia no estaba enterrada allí, entonces ¿dónde estaba? Y lo más importante, ¿por qué alguien habría colocado una lápida falsa? Regresó a la tumba, ahora tomado por una urgencia que hacía que sus pensamientos corrieran desordenadamente. Las preguntas comenzaban a formarse. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Por qué? Pero una idea se insinuaba en su mente, aterradora y al mismo tiempo llena de esperanza. ¿Y si Leticia estuviera viva? El pensamiento parecía absurdo, pero no tanto como la sensación de que toda su vida en los últimos 5 años había sido una gran mentira. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, Antonio apretaba los puños, como si intentara contener el torbellino de emociones que amenazaba con estallar. Sabía que no encontraría paz en ese lugar. Al contrario, esa visita había reabierto una herida que nunca cicatrizó por completo. Algo estaba mal, terriblemente mal, y necesitaba descubrir qué era. La determinación comenzaba a tomar forma en su pecho. Si había una verdad oculta, la encontraría sin importar el costo. Después de una noche en vela, Antonio no lograba apartar las dudas que lo consumían. La idea de que Leticia podría estar viva lo atormentaba, oscilando entre la esperanza y el miedo. A la mañana siguiente tomó una decisión.
Si había alguien que pudiera ayudarlo a desentrañar aquel misterio, era Santiago, su mejor amigo de la infancia y ahora policía en la ciudad. A pesar del tiempo y la distancia que los separaban, Antonio sabía que podía contar con él. Caminó por las calles concurridas de la ciudad, el contraste entre el mundo exterior y el caos de sus pensamientos creando una sensación de irrealidad. Cuando finalmente llegó a la comisaría, dudó por un momento frente a las puertas de vidrio. No era fácil volver a aquel lugar donde había sido tratado como criminal tantos años atrás. Respiró hondo y entró. Santiago estaba en su escritorio, con el uniforme impecable y la atención centrada en una computadora. Cuando levantó la vista y vio a Antonio, su expresión fue de sorpresa, seguida de una pizca de aprensión. Se levantó, ajustándose el cinturón. «Antonio», dijo, acercándose a él, «no esperaba verte tan pronto. ¿Cómo estás?» Antonio respondió con una media sonrisa cansada. «Ya estuve mejor. Necesito tu ayuda, Santiago. Algo muy extraño está pasando». Santiago gesticuló para que se sentara en una silla al lado de su escritorio. «¿Qué pasó?». Antonio explicó rápidamente sobre su visita al cementerio, describiendo la lápida de Leticia y la ausencia de registros de su entierro. Observó cómo la expresión de Santiago cambiaba de curiosidad a preocupación. «¿Estás seguro de eso?», preguntó Santiago, inclinándose hacia adelante. «Absolutamente. Necesito saber qué pasó realmente, Santiago. Algo está mal. Nada de esto tiene sentido». Santiago permaneció en silencio por un momento, evaluando la situación. Era evidente que estaba dudoso en involucrarse. Lo último que necesitaba era meterse en algo que pudiera comprometer su carrera, especialmente involucrando a una figura influyente como Roberto Pérez. Pero la determinación en la mirada de Antonio lo conmovió. «Está bien, Antonio, te ayudaré, pero esto debe hacerse con cuidado. Estamos tratando con gente poderosa y no puedo arriesgarme sin pruebas concretas». Comenzaron analizando los registros del accidente, utilizando el acceso de Santiago a la base de datos de la policía. La información inicial parecía común. El informe mencionaba la muerte de Leticia Pérez, víctima de un accidente automovilístico. Sin embargo, cuando Santiago cruzó los datos con otros archivos, surgieron discrepancias. El acta de defunción, que debería tener detalles sobre Leticia, contenía información genérica e incluso confusa. Más chocante aún, la mujer que había muerto en el accidente era identificada en un informe secundario como alguien completamente diferente. «Esto no tiene sentido», dijo Santiago frunciendo el ceño mientras analizaba los documentos. «Aquí dice que la víctima era María, una mujer con edad e historial completamente diferentes a los de Leticia. Pero el acta de defunción fue emitida a su nombre. Es como si hubieran cambiado las identidades deliberadamente». Antonio sintió que la sangre le helaba. Las palabras de Santiago parecían confirmar sus sospechas. «¿Estás diciendo que Leticia no murió en ese accidente?». Santiago lo miró con seriedad. «Todo indica que no fue ella. Y si esto es verdad, alguien trabajó duro para ocultar lo que realmente pasó». La revelación pesaba sobre ambos como una sombra. Santiago sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero también entendía que no podía abandonar a su amigo en ese momento. «Voy a seguir investigando, Antonio, pero necesitas estar preparado para lo que puedas encontrar. Esto va más allá de un cambio de identidad. Si Roberto Pérez está involucrado, puede haber mucho más detrás de esto». Antonio asintió, el peso de la situación oprimiendo su pecho, pero al mismo tiempo sintió una nueva fuerza emergiendo. No estaba solo, Santiago estaba a su lado, y juntos llegarían al fondo de aquel misterio, sin importar el costo. Antonio vagaba por las calles de la ciudad como un fantasma,
buscando respuestas en lugares que antes eran refugios de momentos felices. Cada esquina parecía cargada de recuerdos de Leticia. Su risa, su mirada, todo ahora distante como un sueño que se desvanece. Sabía que, para encontrar la verdad, necesitaría revivir el pasado, sin importar cuánto le doliera. El primer lugar que visitó fue el pequeño café donde solían pasar las tardes. El aroma familiar de café recién hecho lo envolvió tan pronto como entró. Los muebles eran los mismos, pero el ambiente parecía vacío, desprovisto de vida. Se acercó al mostrador intentando obtener alguna información del cajero, pero nadie parecía recordar a Leticia. La realidad era dura. Habían pasado 5 años y él necesitaba seguir adelante. Después de salir del café, Antonio fue hasta la plaza central, donde solía caminar con Leticia al atardecer. Mientras observaba los bancos de madera y los árboles que se mecían con el viento, notó a un hombre sentado en un rincón con el rostro parcialmente escondido por una gorra. Había algo familiar en él, y Antonio se acercó con cautela. «Disculpa», comenzó Antonio vacilante. «Eres César, ¿verdad?» El hombre levantó la cabeza lentamente. Era César, un ex empleado de la familia Pérez, que hacía mucho desaparecía de la ciudad. Parecía abatido, con el rostro marcado por el tiempo y la desilusión. «Antonio, no lo puedo creer. ¿Estás libre?», preguntó César con la voz baja y ronca. «Sí, y necesito respuestas. Trabajabas para Roberto Pérez. Dime, ¿qué pasó con Leticia?». Antonio apenas pudo contener la urgencia en su voz. César miró a su alrededor como si temiera que alguien los escuchara antes de gesticular para que Antonio se sentara a su lado. «Escucha, chico, no debería estar hablando contigo, pero...». Hizo una pausa, suspirando profundamente. Roberto mandó a Leticia lejos justo después del accidente. Ella estaba viva, pero la obligaron a irse a otra ciudad, lejos de todos. Antonio sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué? ¿Por qué él haría eso? César dudó, pero finalmente murmuró. Porque ella estaba embarazada, y Roberto nunca aceptaría que su hija tuviera un hijo suyo. Él pensaba que eso mancharía el nombre de la familia. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Antonio. Leticia estaba embarazada, tenía un hijo. Era como si todas las piezas comenzaran a encajar, revelando un esquema mucho más perverso de lo que él imaginaba. «¿Dónde está ahora? ¿Sabes a dónde Roberto la mandó?», preguntó Antonio, sujetando el brazo de César con fuerza. «No lo sé. Solo sé que la puso en algún lugar lejos de aquí y que contó con la ayuda de gente poderosa para borrar cualquier rastro. Después de eso, me libré de ese trabajo. Ya no podía complicarme más con todo esto». César se levantó mirando a Antonio con una expresión sombría. «Si vas a enfrentarte a Roberto Pérez, ten cuidado, él no juega. Ya destruyó tu vida una vez y no dudará en hacerlo de nuevo». Antonio quedó parado en la plaza, las palabras de César resonando en su mente. El misterio tomaba contornos aún más oscuros, pero ahora tenía algo que antes no tenía. Una nueva razón para luchar. Si tenía un hijo, lo encontraría. Si Leticia estaba viva, descubriría dónde. La determinación ardía en su pecho como una llama que nadie podría apagar. No sabía lo que le esperaba, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. El camino de tierra serpenteaba entre colinas aisladas, rodeado de árboles altos que proyectaban sombras densas bajo la pálida luz de la luna. Antonio conducía en silencio, con las uñas de los dedos blancas por tanto apretar el volante. A su lado, Santiago consultaba un mapa garabateado, iluminado por el brillo del celular. La propiedad que buscaban era un lugar remoto, una de las varias posesiones discretas de Roberto Pérez que habían pasado desapercibidas durante años. Santiago la descubrió hurgando en registros antiguos de bienes inmuebles.
un detalle olvidado en la extensa red de propiedades de la familia Pérez. «Es aquí», dijo Santiago, señalando una verja oxidada que apenas se distinguía en la oscuridad. Antonio estacionó el coche y salió, con el corazón acelerado. Empujó la verja, que chirrió como si protestara contra la invasión. Caminaron por un sendero estrecho que conducía a una casa modesta, de apariencia descuidada. No parecía un lugar de lujo, pero tenía la marca del aislamiento intencional. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Antonio mirando a Santiago. «No hay otra explicación. Todo apunta a este lugar», respondió el amigo con tono firme. Antonio se acercó a la puerta e intentó el pomo, que estaba destajado. Empujó con cuidado, sintiendo el olor a moho y madera envejecida. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la débil luz que entraba por una ventana rota. La casa parecía abandonada, pero cada rincón exudaba una sensación de historia enterrada. «Vamos a buscar», dijo Santiago, sacando una linterna. Los dos comenzaron a hurgar el lugar. Los muebles estaban cubiertos por sábanas polvorientas y el silencio era perturbador. Antonio sentía el peso del momento, como si las paredes escondieran los secretos que tanto deseaba descubrir. Fue en la pequeña sala al fondo donde encontró algo. Un baúl de madera, cerrado con un candado simple, reposaba en la esquina. Antonio rompió el candado con una herramienta que Santiago había traído. Al abrir el baúl, encontró una pila de documentos. Entre contratos y cartas antiguas, algo llamó su atención. Un conjunto de cartas escritas a mano. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Leticia. Con las manos temblando, Antonio tomó la primera carta y comenzó a leer. Las palabras parecían susurrarle directamente, atravesando el tiempo y el espacio. «Antonio, mi amor, no sé si algún día leerás esto, pero necesito creer que sí. Estoy siendo retenida aquí contra mi voluntad. Mi padre me obligó a venir a este lugar, diciendo que era para mi bien. Estoy embarazada, Antonio. Nuestro hijo crece dentro de mí y él lo sabe. Quiere borrarte de mi vida, borrar nuestra historia. Pero yo no te olvidaré, nunca». Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas. Continuó leyendo las cartas, cada una más dolorosa que la anterior. Leticia describía su aislamiento, su lucha por mantener la cordura y su inquebrantable amor por él. También reveló cómo Roberto la obligó a asumir una nueva identidad para que desapareciera de una vez por todas. Santiago observaba en silencio, comprendiendo el impacto de esas palabras. «Ella trató de alcanzarte, Antonio. Todo esto fue para separarte de ella y de tu hijo», dijo Santiago con la voz cargada de indignación. Entre los documentos también había pruebas de los esquemas de Roberto, registros de transferencias bancarias sospechosas, contratos falsificados y órdenes explícitas para encubrir el accidente que había cambiado la vida de Antonio. Era más que evidencia contra Roberto. Era una ventana al laberinto de mentiras que él había construido. Antonio sostuvo las cartas con fuerza, el pecho ardiendo de una mezcla de dolor y furia. La imagen de Leticia sola, luchando contra un sistema controlado por su propio padre, lo llenaba de determinación. Ahora sabía que no podía detenerse. Leticia estaba viva, tenía un hijo, y Roberto Pérez pagaría por todo. Mientras salían de la casa, Santiago cargando la caja de documentos, Antonio miró al cielo estrellado. Por primera vez en años, sintió que tenía algo por lo que luchar. Las cartas de Leticia eran más que una prueba de su amor, eran un llamado a la acción, y él atendería. No importaba lo que estuviera por venir. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto parecía distante mientras Antonio conducía hacia la ciudad vecina. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper el tenso silencio dentro del coche. A su lado, Santiago revisaba una vez más los detalles que habían descubierto.
Leticia estaba viviendo como Beatriz Ramírez, casada con Víctor Mendoza, un empresario respetado. Era una nueva vida, construida sobre mentiras y presión, pero aún así, ella estaba allí, viva. Antonio sentía una mezcla de ansiedad y creciente ira. Necesitaba verla, pero no sabía cómo enfrentaría las verdades que saldrían a la luz. Llegaron a un barrio tranquilo, con calles arboladas y casas grandes, todas con fachadas impecables. Santiago estacionó en una calle discreta, a pocos metros de la residencia que habían rastreado. Antonio quedó en silencio por un momento, observando la casa de ladrillos aparentes. Las luces estaban encendidas y podía ver sombras moviéndose a través de las cortinas de la sala. ¿Estás listo?, preguntó Santiago, observando el semblante tenso de Antonio. Nunca lo estaré, pero necesito hacerlo, respondió él, saliendo del coche. Caminó hasta la puerta principal, sintiendo el peso de cada paso. Cuando tocó el timbre, el sonido pareció resonar por la calle silenciosa. Pasaron unos segundos hasta que la puerta se abrió. Allí estaba ella, Leticia, o Beatriz, como ahora era conocida. Su rostro estaba levemente diferente, los rasgos más maduros, pero aún así era inconfundible. Sus ojos encontraron los de Antonio y él pudo ver la ola de choque que pasó por ella. «Antonio», susurró, con la voz casi inaudible. Ella miró a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera para impedirles. «Necesitamos hablar, Leticia. No puedo seguir viviendo sin entender lo que pasó», dijo él respirando hondo y luchando por controlar las emociones. Ella dudó por un momento, pero abrió la puerta, gesticulando para que él entrara. El interior de la casa era sofisticado, decorado con muebles modernos y elegantes, pero para Antonio parecía una prisión dorada. Se sentaron en la sala y Leticia parecía visiblemente incómoda. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella, evitando mirarlo directamente. «Quiero la verdad. ¿Por qué fingiste estar muerta? ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Y dónde está nuestro hijo?». La última pregunta salió más como un susurro, cargada de dolor. Leticia llevó las manos al rostro, claramente afectada. «Nunca quise dejarte, Antonio. Mi padre, él me obligó. Después del accidente me dijo que eras peligroso, que estar contigo pondría a nuestro hijo en riesgo. Me forzó a desaparecer, a cambiar de nombre y a casarme con Víctor. Todo para mantener el control sobre mí y sobre Enzo». El nombre de su hijo, Enzo, sonó como un golpe para Antonio. Intentó procesar todo lo que escuchaba, pero la ira comenzó a crecer. «Tenías elección, Leticia. Podrías haber luchado por nosotros», dijo él con la voz quebrada. «Sabías por lo que estaba pasando, lo que estaba perdiendo, y aún así dejaste que él lo destruyera todo». Leticia comenzó a llorar, pero pronto levantó la mirada con una expresión determinada. «¿Crees que fue fácil para mí? Estaba embarazada, sola, y él me amenazó de todas las formas posibles. Dijo que me quitaría a nuestro hijo, que me haría lo mismo que hizo con tantos otros que se cruzaron en su camino. Hice lo que pensé que necesitaba para proteger a Enzo». Las palabras de ella golpearon a Antonio, pero él comenzó a ver más allá de su ira. Leticia también era una víctima, manipulada y forzada a tomar decisiones terribles. Sintió que la ira disminuía, reemplazada por una tristeza profunda. «Enzo, ¿él sabe sobre mí?», preguntó Antonio con la voz temblorosa. «No, él piensa que Víctor es su padre. Fue la condición que mi padre impuso cuando forjó toda esta mentira. Pero Enzo es tuyo, Antonio. Siempre lo ha sido», respondió ella, con lágrimas corriendo por su rostro. El peso de esas palabras cayó sobre él. Tenía un hijo, un niño que no sabía nada sobre su existencia. Antonio cerró los ojos por un momento, tratando de recomponerse.
Cuando volvió a mirar a Leticia, el dolor y el resentimiento aún estaban allí, pero algo más surgía, una determinación renovada. Esto tiene que acabar, Leticia. Tu padre ya no va a controlar nuestras vidas. Él destruyó mi pasado, pero no voy a dejar que destruya el futuro que aún podemos tener. Voy a luchar por Enzo, por ti, por todo lo que él nos quitó. Leticia asintió lentamente, como si finalmente sintiera que había una salida. Antonio sabía que la batalla apenas comenzaba, pero en ese momento encontró algo que no sentía desde hace años: esperanza. El sol comenzaba a salir cuando Leticia, Antonio y Santiago se reunieron por primera vez en un lugar seguro, una posada discreta en la periferia de la ciudad. Leticia parecía nerviosa, con miradas furtivas hacia las ventanas y manos que temblaban levemente mientras sostenía una carpeta llena de documentos. La decisión de ayudar a Antonio y Santiago no fue fácil. Traicionar a su propio padre, incluso después de todo lo que él había hecho, era un acto que la atormentaba, pero ella sabía que tenía que actuar. La verdad necesitaba salir a la luz. «Aquí está todo lo que logré reunir a lo largo de los años», dijo Leticia, colocando la carpeta sobre la mesa. Contratos falsificados, transferencias bancarias sospechosas, nombres de personas involucradas en su red. Mi padre no es solo un empresario poderoso, Antonio. Él lidera un esquema que involucra corrupción, tráfico de drogas y lavado de dinero. Controla todo, desde políticos locales hasta miembros de la policía. Santiago abrió la carpeta y comenzó a analizar los documentos. Su mirada era atenta, pero cargada de indignación. Esto es suficiente para causar un gran impacto, pero necesitamos pruebas adicionales, algo más directo, para que esto no sea descartado o suprimido por las personas que Roberto controla. Leticia asintió. Sé dónde guarda los archivos más importantes, en la casa principal de la hacienda, pero entrar allí será peligroso. Tiene guardias de seguridad, cámaras y un sistema que monitorea todo. Antonio, que hasta entonces permanecía en silencio, finalmente habló. Yo entro. Ya he perdido mucho tiempo dejando que él dicte las reglas. Si esto es lo que necesitamos para exponerlo, entonces lo haré. Santiago negó con la cabeza. No podemos ser impulsivos. Si nos atrapan, Roberto no dudará en eliminar cualquier amenaza. Vamos a planear esto con cuidado. Mientras el trío discutía los próximos pasos, Leticia mencionó algo que dejó a Antonio en silencio. Enzo. Antes de seguir con esto, necesitas conocer a tu hijo, Antonio. Sé que no será fácil, pero él merece saber quién eres. El simple pensamiento de encontrar a Enzo dejaba a Antonio en conflicto. Sabía que el niño había crecido creyendo que Víctor era su padre. Entrar en su vida significaba destruir una parte de esa realidad, pero la idea de seguir siendo un extraño para su propio hijo era insoportable. Esa tarde, Leticia llevó a Antonio al parque donde Enzo solía jugar. Desde lejos, vio al niño por primera vez. Cabello castaño despeinado, ojos curiosos, una energía contagiosa mientras corría con una pelota. Antonio sintió el corazón apretarse. Quería correr hacia su hijo, abrazarlo y decirle todo, pero sabía que necesitaba tiempo. «Voy a presentártelo como un amigo mío», explicó Leticia. «Es lo mejor que podemos hacer por ahora». Enzo corrió hacia ellos, sosteniendo la pelota. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó, señalando a Antonio. Leticia sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de emoción. «Este es Antonio, un amigo mío de hace mucho tiempo». Antonio se agachó para estar a la altura de Enzo. «¿Qué tal, campeón? ¿Te gusta el fútbol?». Enzo asintió con entusiasmo, comenzando a hablar sobre los partidos que veía en la televisión y sus habilidades. Poco a poco, la conversación fluyó. Antonio sentía una conexión inmediata, pero también sabía que tendría que ganarse la confianza del niño.
En los días siguientes, Antonio continuó acercándose a Enzo, mostrándose presente sin revelar la verdad. La relación comenzó tensa, con el niño dudando en abrirse, pero pequeñas interacciones diarias fueron creando un puente entre ellos. Enzo, poco a poco, comenzó a admirar a Antonio, viendo en él algo que nunca vio en Víctor: sinceridad y atención genuina. Mientras tanto, el plan para derribar a Roberto avanzaba. Santiago consiguió acceso a equipos de vigilancia y rutas de escape. Leticia trazó el plano de la hacienda, señalando dónde estaban guardados los archivos confidenciales. El ambiente era de tensión, pero también de determinación. Roberto siempre pensó que tenía el control, pero subestimó cuánto somos capaces cuando luchamos juntos, dijo Leticia, con la voz llena de convicción. Antonio la miró a ella y a Santiago, dándose cuenta de que por primera vez en años tenía aliados a su lado. No era solo una batalla por justicia, era una lucha para recuperar su vida y proteger el futuro de su hijo. Sabía que el camino sería peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Roberto Pérez había cometido muchos errores y ahora él enfrentaría las consecuencias. Las luces de la hacienda de Roberto Pérez brillaban en la oscuridad, pero lo que parecía una calma escondía un peligro inminente. Roberto había descubierto los movimientos de Antonio y Leticia. Sus contactos informaron sobre la aproximación de Santiago, el policía, y la movilización de documentos sensibles. La ira de Roberto era palpable. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para preservar su influencia y, sobre todo, su control sobre Leticia y Enzo. A la mañana siguiente, Leticia recibió una llamada. La voz fría de Roberto la hizo estremecer. «Estás jugando con fuego, Leticia», dijo él pausadamente. «Creí que había dejado claro lo que sucedería si traicionabas mi confianza. ¿Estás dispuesta a perder a Enzo? Porque si sigues con esto, él ya no estará bajo tu protección». Leticia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El miedo la dominó por un momento, pero luego vino la ira. Durante años había soportado las manipulaciones de su padre, pero ahora sabía que no estaba sola. Con las manos temblando, colgó el teléfono y buscó a Antonio y Santiago. Cuando llegó a la posada, su rostro pálido denunciaba la gravedad de la situación. «Él sabe, mi padre sabe lo que estamos haciendo. Amenazó con quitarme a Enzo», dijo, apenas conteniendo las lágrimas. Antonio se puso de pie de inmediato con una expresión rígida. «Él no tocará a nuestro hijo, no esta vez. Santiago, necesitamos reforzar la seguridad de Leticia y Enzo». Santiago asintió, ya tomando el celular para hacer algunos contactos. «Voy a hablar con algunas personas de confianza en la comisaría. No podemos involucrar a todos, porque el poder de Roberto es grande, pero aún hay policías que están de nuestro lado». Mientras Santiago organizaba la protección para Leticia y Enzo, Antonio y ella se quedaron para discutir los próximos pasos. «Sé que tienes miedo, Leticia, pero necesitamos mantener el enfoque. Él está intentando intimidarnos porque sabe que estamos cerca de derribarlo». Leticia miró a Antonio, la determinación comenzando a reemplazar el pavor. «No dejaré que él gane de nuevo. Enzo lo es todo para mí y ahora sé que no estamos solos». Esa noche, las cosas tomaron un rumbo aún más peligroso. Roberto envió a 2 de sus secuaces para vigilar los movimientos de Antonio y Leticia. Santiago, que había notado la presencia de un coche extraño rondando la posada, decidió actuar. Él y un colega policial montaron una emboscada, interceptando a los secuaces antes de que pudieran actuar. La escena fue tensa. Santiago apuntó el arma a los hombres mientras intentaba obtener información sobre los próximos pasos de Roberto. «Habla ahora o acabarás en una celda antes del amanecer», dijo con voz dura. Uno de los secuaces, al darse cuenta de que no tenía salida, reveló el plan.
Roberto pretendía llevar a Enzo a una de sus propiedades en el extranjero, lejos de Leticia y Antonio. La noticia cayó como una bomba. Antonio apenas pudo contener la furia. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para proteger a su hijo. Al día siguiente, mientras Leticia y Enzo eran trasladados a un lugar seguro con protección policial, Antonio y Santiago prepararon un enfrentamiento directo. Descubrieron que Roberto estaría en una de sus empresas, una oficina utilizada para reuniones discretas con sus aliados criminales. Era el momento ideal para exponer al hombre que había destruido tantas vidas. La noche trajo una atmósfera cargada. Antonio y Santiago, junto con 2 policías de confianza, se infiltraron en el edificio. Las pruebas que Leticia había proporcionado estaban con Santiago, listas para ser presentadas a las autoridades, pero necesitaban capturar a Roberto en flagrante. El enfrentamiento fue inevitable. Roberto los esperaba. Su expresión era la de un hombre que no tenía miedo de arriesgarlo todo. «Entonces, ¿eso es todo?», dijo él con una sonrisa irónica. «¿Creen que pueden derribarme? Ustedes no son nada contra lo que he construido. No subestimes lo que puede hacer un hombre con algo que perder», respondió Antonio, los ojos fijos en el hombre que destruyó su vida. El enfrentamiento escaló. Los secuaces intentaron impedir el avance de Antonio y Santiago, pero con la ayuda de los policías lograron alcanzar a Roberto. Cuando él se dio cuenta de que ya no tenía cómo escapar, su máscara de control cayó, revelando a un hombre desesperado. «Todo lo que hice fue para proteger a mi familia, para preservar lo que es mío», gritó Roberto, su voz resonando por la oficina. «Has destruido a tu familia, Roberto, y ahora vas a pagar por ello», respondió Leticia, que había llegado al lugar escoltada por los policías. Con las pruebas en manos de Santiago y el apoyo de la policía, Roberto fue arrestado allí mismo, su influencia desmoronándose como un castillo de naipes. Mientras era llevado, lanzó una última mirada a Leticia, llena de rencor. «Te arrepentirás de esto», dijo él, pero Leticia simplemente giró la cara, decidida a no dejar que el miedo la controlara nuevamente. El peligro aún no había terminado, pero Antonio sabía que habían dado un paso importante. Ahora era cuestión de tiempo hasta que Roberto enfrentara toda la extensión de su justicia. Más importante aún, Antonio sentía que por primera vez su familia estaba un poco más segura. El tribunal estaba lleno. La atmósfera era pesada, cargada de expectativa y tensión, mientras el juez anunciaba la sentencia de Roberto Pérez. Durante semanas, las pruebas recolectadas por Santiago, Leticia y Antonio habían sido presentadas en un proceso meticuloso que expuso la verdadera extensión de los crímenes de Roberto. Sobornos, contratos fraudulentos, tráfico de drogas, lavado de dinero. Su red criminal era tan compleja como poderosa, pero ahora todo estaba desmoronándose. «Roberto Pérez, usted ha sido declarado culpable por múltiples acusaciones, incluyendo corrupción, falsificación de documentos y manipulación de pruebas en procesos judiciales. Está sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional», declaró el juez mientras el martillo golpeaba. Roberto, sentado enfrente, parecía un hombre envejecido y derrotado. Por primera vez, su máscara de arrogancia había caído. Durante el juicio, presionado por las pruebas abrumadoras, él confesó parte de sus actos, incluyendo la manipulación del accidente que había cambiado la vida de Antonio. «Hice lo que era necesario para proteger a mi familia. Al menos eso era lo que creía en ese momento», dijo él en un momento de aparente debilidad. «Manipulé las pruebas del accidente. Hice parecer que Leticia había muerto porque era más fácil alejarla de Antonio de esa manera. Usé otra identidad. Creé un escenario perfecto. Pero nadie murió esa noche. Él pasó 5 años en prisión por algo que nunca sucedió.
Las palabras de él resonaban en la mente de Antonio desde que fueron dichas. Durante tanto tiempo, él había cargado con la culpa de un crimen inexistente. El peso de esta revelación era aplastante, pero también liberador. Ahora, con Roberto tras las rejas, Antonio sentía que por primera vez podía respirar sin cargar el peso de una mentira tan cruel. Después de la sentencia, Leticia y Antonio tuvieron una larga conversación. Ahora libre del control de su padre, Leticia reveló la verdad detrás de su matrimonio con Víctor. «Todo fue una farsa», dijo ella, mientras caminaban por un parque tranquilo. Víctor aceptó el acuerdo porque también estaba atrapado en la influencia de mi padre. No había amor, solo conveniencia. Él pidió el divorcio justo después del juicio. «¿Y ahora?», preguntó Antonio con la voz vacilante. Leticia sonrió tristemente. «Ahora es tu turno de construir algo con Enzo. Él te necesita, Antonio, y tú mereces ese tiempo con él». Antonio asintió, comprendiendo lo que Leticia estaba diciendo. Sabía que había mucho por reparar, pero también sabía que su prioridad era reconectar con su hijo. La relación entre ellos aún era nueva y llena de incertidumbres, pero había algo innegable entre ellos, un vínculo que solo el tiempo y el esfuerzo podrían fortalecer. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Antonio se mudó a un pequeño departamento cerca de la escuela de Enzo, intentando crear una rutina. Pasaba tardes con el niño, jugando fútbol en el parque o ayudándolo con la tarea. Cada pequeño avance en su relación era una victoria para Antonio. «Papi, ¿puedo mostrarte algo?», preguntó Enzo un día, sosteniendo un dibujo con sus pequeñas manos. Antonio aún se emocionaba cada vez que el niño lo llamaba papá. Tomó el papel y vio un dibujo colorido de un hombre y un niño sosteniendo una pelota de fútbol. «¿Hiciste esto? Está increíble, campeón». Antonio sonrió, sintiendo una alegría que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aunque la jornada fue difícil, Antonio sabía que estaba comenzando algo real. Leticia, por su parte, se dedicó a reconstruir su propia vida, lejos de la sombra de su padre y las elecciones forzadas que él había impuesto. Ella mantenía contacto con Antonio y Enzo, pero respetaba el espacio de ambos. En una mañana soleada, Antonio fue hasta el balcón del departamento y observó la ciudad. Era un nuevo día, lleno de posibilidades. Por primera vez en años, sentía que su vida estaba en sus propias manos. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero ahora eran marcas de supervivencia, no de derrota. Miró a Enzo, que jugaba con una pelota en la sala de estar, y sonrió. Su hijo era la prueba viva de que, a pesar de las mentiras y el dolor, la verdad había prevalecido. Antonio no tenía todas las respuestas, pero tenía algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. El pasado quedaría atrás, donde debería estar. Era hora de construir un futuro, no solo para él, sino para Enzo y para la vida que podrían tener juntos. Mientras el sol iluminaba el horizonte, Antonio se dio cuenta de que por primera vez estaba verdaderamente libre. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.